En esta ocasión vamos a definir en primera instancia la serie geométrica. Y se define de la siguiente manera. Es una sumatoria y aquí vamos a considerar que la sumatoria inicia en cero. Para presentar la serie geométrica en su versión, digámoslo así, iniciando con n igual a 0. Es una constante a que multiplica a r elevado a la n. A es una constante y r se conoce como la razón de la serie. Una forma alternativa que también nos podemos encontrar con esta serie geométrica es considerando la sumatoria cuando n empieza en 1, va a infinito, sería también la misma constante a que multiplica a la razón y en este caso va a estar elevado a la n menos 1. Entonces para el primer término r está elevado a la 0, que sería el correspondiente cuando n es igual a 0. Son equivalentes estas dos expresiones y me representan a la serie geométrica. Si desarrollo para algunos términos o para sus primeros términos, tendría la sumatoria cuando n es igual a 0 hasta infinito de la constante a por la razón elevada a la n. Y tendría a más a por r más a r cuadrada más a por r a la n más a por r a la n más 1 más etcétera. Desarrollé para presentar el término enésimo y un término n más 1. ¿Por qué se define como r a la razón? Bueno, resulta que si yo tomo el término n más 1 y un término anterior, el término enésimo, y hago un cociente entre ellos, tengo entonces a r a la n más 1 entre a r a la n. Y esto es igual a entre a vale 1, r a la n entre r a la n vale 1, y me queda el valor de r, que es justamente la razón. No importa qué términos consecutivos considere yo, si hago este cociente, la razón se mantiene fija, tiene un solo valor, que es precisamente r. Y es más, esto lo voy a reescribir para presentarlo todavía mejor. Si tomo el término n más 1 y el término anterior, el término n, el término enésimo, y hago un cociente, resulta que a r a la n más 1 entre a r a la n resulta en la razón de la serie. Y dependiendo del valor que tenga la razón, es si la serie converge o es divergente.
Si el valor absoluto de la razón se encuentra entre 0 y 1, la serie converge. Y si el valor absoluto de la razón es mayor o igual a 1, entonces la serie diverge. Aquí nada más a modo de ejemplo, quiero recordar dos problemas que nosotros planteamos al inicio de nuestro curso. Había un caso en el que hablamos sobre un interés, que lo definimos como interés compuesto. Y si la tasa de interés fuera del 50% mensual anual, entonces este iba creciendo cada cierto ciclo, cada año, cada mes, e identificamos que el límite de esta sucesión pues era divergente. Eso significa que si yo construyo una serie con esta sucesión, desde n igual a 1 hasta infinito, esta serie sería divergente. Si observamos cómo es la estructura de esta serie, tiene la estructura de una serie geométrica. Y la razón sería 1.5. Es mayor a 1 y por lo tanto la serie es divergente. Hubo otro caso que yo mencioné que tenía que ver con una depreciación de un equipo. Si se depreciaba un equipo un 20% cada año, entonces teníamos que si n es el año enésimo, cada año se multiplicaba por 0.8, porque se depreciaba 20% ese equipo. Si esto yo lo represento con una serie, desde n igual a 1 hasta infinito, lo que yo tendría es 0.8 a la n. Por la estructura que presenta esta serie, tendríamos una serie geométrica, y el límite de esta sucesión es igual a 0. El límite cuando n tiende a infinito es igual a 0. La razón es menor a 1. Eso significa que esta serie es convergente. Bueno, ¿cómo determinamos el valor de la serie geométrica? ¿A qué tiende la serie geométrica? Es decir, ¿cuál es el límite de la serie geométrica? Pues vamos a hacer algunas operaciones similares a las que llegamos a hacer con un ejercicio. En ejercicios anteriores habíamos planteado una serie geométrica cuya razón era un medio. Y también habíamos planteado una serie geométrica donde la razón era 1 sobre 10. Estos dos valores son menores a 1. La suma total, es decir, la serie tenía un valor de convergencia que nosotros determinamos de manera intuitiva y de manera geométrica o de manera gráfica. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a partir de la serie geométrica desde n igual a 0 hasta infinito, a por r a la n. Donde tengo una sucesión de sumas parciales, S. Y esta va a ser la suma desde i igual a 0 hasta n de a por r a la i. Voy a multiplicar esta sucesión de sumas parciales por la razón. Tengo entonces r
por S subíndice n, la sucesión. Esto significa que tengo una sumatoria desde i igual a 0 hasta n de la constante a por r a la i más 1. Aquí vamos a calcular la diferencia de la sucesión menos r veces la sucesión de sumas parciales, por lo que voy a tener la sucesión de sumas parciales que multiplica a 1 menos r. Esto es resultado del lado izquierdo de la igualdad, que sería la sucesión de sumas parciales, desde i igual a 0 hasta n, de a r a la i, menos r veces la sucesión de sumas parciales, es decir, la sumatoria desde i igual a 0 hasta n, de a por r a la i más 1. Aquí tengo una misma sumatoria por propiedades de las sumatorias. Tendría la sumatoria desde i igual a 0 hasta n de la constante a, que multiplica a r i menos r a la i más 1. De hecho, la constante a la puedo sacar fuera de la sumatoria. No depende de i. Pero bueno, aquí vamos a presentar algunos elementos de este resultado. Si n igual a 0, tengo entonces a por r a la 0, que vale 1, menos r a la i, que es r. Si n es igual a 1, tengo la constante a por 1 menos r, más la constante a por r menos r al cuadrado, que son los primeros dos términos. Si n es igual a 2, debo sumar un tercer término. Entonces, aquí repito mis primeros dos términos y le sumo el tercer término, que es a por r al cuadrado menos r al cubo. Y observo lo siguiente con este desarrollo de estos primeros tres términos de esta sumatoria desde i igual a 0 hasta n. En el primer término, pues bueno, tengo 1 menos r. Pero en el segundo término aparece menos r aquí y más r acá. Es decir, estos elementos se anulan. En el tercer término, cuando n es igual a 2, entonces habíamos observado que estos dos se cancelan. Pero también el término cuadrático se cancela. Tengo un término negativo y el otro positivo. Eso significa que si sigo desarrollando yo la serie, los únicos términos que no se cancelan son el primero y el último. Entonces puedo generalizar aquí. Significa que para el término enésimo tengo la sucesión de sumas parciales por 1 menos r, y del lado derecho, al desarrollar esta sumatoria desde igual a 0 hasta n, voy a tener el primer término, que vale a, que es cuando i es igual a 0, y el último término, que es cuando i es igual a n, y ese resta. Entonces, menos a por r a la n más 1. Y aquí ya despejo la
sucesión de sumas parciales. Tengo entonces la sucesión de sumas parciales de la serie geométrica, que va a ser igual a la constante a, que multiplica a 1 menos r a la n más 1. Todo esto dividido entre 1 menos r. Tengo mi sucesión de sumas parciales. Ya la conozco. Significa que puedo conocer la suma total de la serie geométrica. Y eso lo determino calculando el límite de la sucesión de sumas parciales. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de sumas parciales sabemos que es igual a la suma total desde i igual a 0 hasta infinito de la constante a por la razón elevada a la i. Esta es la serie geométrica que yo estoy considerando para conocer la suma total. Bueno, ¿cuál es el límite? El límite cuando n tiene infinito de a por 1 menos r a la n más 1 entre 1 menos r. ¿Qué sucede con este límite? Resulta que a entre 1 menos r es una constante, lo que me queda el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos r a la n más 1. Significa que este límite converge cuando r es menor que 1. Si r es mayor que 1, entonces esto es divergente. Y aquí entonces tenemos que el límite existe cuando la razón en valor absoluto es menor que 1 y mayor que 0. Y esto significa que la suma total de la serie geométrica cuando el valor absoluto de la razón está entre 0 y 1 es igual a entre 1 menos r. R no puede ser igual a 1, porque entonces esta expresión se indetermina y el límite no existiría. Sería una serie divergente. Aquí lo que nos interesa es identificar cuándo es convergente para conocer la suma total de la serie. Finalmente, podemos plantear que la serie geométrica desde n igual a 0 hasta infinito por una constante a que multiplica la razón elevada a la n es igual a la constante a entre 1 menos r. Si el valor absoluto de r se encuentra entre 0 y 1. Esta es la relación que nosotros buscábamos. Con esta expresión podemos encontrar el valor de esta serie que se conoce como la serie geométrica.